Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te agradecemos por tus bendiciones, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, las de nuestras familias, Señor. Te damos gracias por esta palabra que se va a compartir en esta hora. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, nos ponemos ese manto de invisibilidad. Declaramos, Señor, que el enemigo no nos ve, no nos toca, porque estamos cubiertos por el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Te damos gracias en esta mañana. Bendice tu palabra, bendice a mi esposa, Señor, que va a ser quien va a compartir. Gracias te damos en esta hora. En tus manos estamos, Señor. Que esta palabra sea de bendición para todos los que la van a escuchar, ya sea en vivo o en diferido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea de gran bendición. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a dar este tema. Este tema lo dimos, no sé si algunas de ustedes estuvieron en el primer encuentro. Yo creo que no me acuerdo. En el primer encuentro de mujeres, ustedes saben, nosotros iniciamos en el 2020, que en sí fue todo el año del 2021. Se inicia el ministerio, una serie de ministerios, gracias a Dios, iniciamos ministerios preparados para Jesucristo, que no teníamos nombre, ni forma, ni muchas cosas, nos dieron otro nombre, sin embargo el Señor a lo largo del proceso nos ha dado que se llaman ministerios preparados para Jesucristo, en el mismo sentir que nosotros crecimos, donde el pastor José nació y creció fuertemente en el espíritu, en el evangelio, gracias a ese amor. Entonces, bueno, quiero darles una pequeña introducción. Hace tiempo estaba yo he estado buscando algunas memorias de la computadora rosa que tenía, de una computadora que compré en el 2020. Especialmente la compré con el afán de lo que es el ministerio. Sin embargo, en uno de los viajes que fuimos a México, me la aventaron, me la tiraron, o sea, fue a tirar al piso y a lo largo y a cabo del tiempo esa computadora se fue descomponiendo, pero logramos sacar la información y andaba yo buscando esa memoria de la computadora, pero no la encontraba y encontré un video de hace, creo que fue en el 2017, donde mi esposo fue por 2016-2017, donde el pastor José fue por primera vez a República Dominicana, lo que fue la misión. Yo estaba muy emocionada en el 2014 porque dije, ahora sí, yo voy a ir a la misión, voy a salir a las misiones, ya tengo mi residencia, estoy hablando de hace 11 años, dije, ya tengo mi residencia, ya voy a salir a México, ya voy a ir a las misiones. Y el Señor en pleno servicio, porque siempre en la adoración, bueno, el Señor habla a la hora que Él quiere y como Él desea. Sin embargo, en mi persona, siempre Dios me ha hablado en los momentos más fuertes de adoración, en los momentos en los cuales estoy tan metida en la adoración, y es cuando yo escucho su palabra, y Él me dijo, tú no vas a ir a las misiones. El primero que va a ir a las misiones es tu esposo. Yo, ay, qué cosa tan horrible. Casi sentí desmayarme porque ese era mi plan, pero el plan del Señor era que mi esposo fuera primero a las misiones, y la primera misión a la cual fue mi esposo fue aquí a Tamaulipas, aquí a lo que es el valle, la entrada, aquí no me acuerdo cómo se llama la ciudad, se me fue ahorita el nombre, si me puede recordar mi esposo, pero fue la primera misión que él fue. Y luego de ahí pues ya fue a otra, yo pude ir a El Salvador, y mi esposo fue la primera vez, estoy hablando del 2014, pero la primera vez que él fue, no recuerdo si fue en el 2015, pero fue en el 2016 o en el 2017, donde él fue a República Dominicana, y en República Dominicana una profeta le dio palabra y grabaron el video, y wow, cuando yo estoy escuchando ese video,
yo me quedo sorprendida y anonadada porque digo, Dios mío, a 8 años esa palabra se está cumpliendo. A 9 años posiblemente, no estoy muy segura cuándo fue, porque no puedo ver la, la, la impresión porque fue un mensaje que me pasaron, que fue que le pasaron a tal persona y esa persona se lo pasó y, o sea, fue reproducción de reproducción, entonces no sé ni cuándo se hizo ese video. Sin embargo, yo estoy recordando y pienso que fue hace 8 años, hace 9 años. Y digo, Dios mío, toda la palabra que el Señor le dio a mi esposo, él la creyó con todo su corazón. Y entonces él vino y dijo, yo lo creo. Yo no sé cuándo va a suceder, yo no sé cuándo va a pasar, pero lo creo. Y en esa palabra decía, tú vas a ir a lugares donde nadie se atreve a entrar, donde las personas no se atreven a entrar. Y la verdad, créanme que cuando nos dicen que vamos a México y nos vamos manejando, ahorita el pastor se va a ir manejando, sale el día 4 de marzo y la gente dice, ¿y no te da miedo? Y nosotros decimos, pues a lo mejor ahora no, a lo mejor antes sí, pero ahora no. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha respaldado. Y bueno, esa palabra se dio fuertemente. Y en el 2021 todo el tiempo estuvimos trabajando, se hizo el primer encuentro de jóvenes, por la voluntad de Dios lo hicimos y para la gloria de Dios algunos jóvenes pudieron ser transformados y bueno, ha sido bueno. Algunos otros a lo mejor todavía siguen en crecimiento. Sin embargo, en el 2022, la verdad nos decían mucho, es que ustedes no tienen cobertura y ustedes no tienen cobertura y empezamos a buscar coberturas por todos lados. Sin embargo, cuando fuimos a ver a Disney, la fuimos a visitar, y yo con el afán de preguntarle al Señor si ella iba a ser nuestra cobertura. Y el Señor dijo, bueno, pues vayan, visiten, paseen, hagan lo que tengan que hacer en el 2022, en enero del 2022, hagan lo que quieran hacer, háganlo, pero yo les voy a contestar que yo soy su única cobertura. Y cuando estuvimos allá y hablamos con el pastor Juan, con el esposo de la pastora Lisney, el Señor me dijo, Él no es la cobertura de ustedes, yo soy la cobertura de ustedes, y nos dio esa confirmación, y sin embargo Él nos pidió en esa época, hace 3 años ya, estamos hablando, nos pidió un evento de mujeres, y a mí se me hizo así como que, ay, me dio nervios, pero gracias a Dios, fue algo complicado también esa vez nuestro viaje, porque bajamos de aquí, me fui con las niñas, de aquí a la ciudad, a lo que era Hidalgo, y recuerdo que, bueno, fue complicado en el sentido de que, la camioneta, no, la camioneta gris, tuvo algunos problemas mecánicos y realmente fueron complicados esos problemas. Y bueno, Dios tiene todo bajo control, que por su mano de Dios yo creo, fuimos, fuimos cuidadas, mis hijas y yo, porque yo me fui manejando, perdimos la camionetita gris, pero no hubo mal que por bien no venga. Y de antemano, en ese evento, el Señor nos hizo hablar acerca de la voluntad. Y entonces hasta creo que hay un manualito, algo así, no estoy tan segura, creo que no recuerdo si hay un manual de ese primer encuentro de mujeres. Sin embargo, el pastor Fernando siempre me ha dicho, pastora, realmente fue la primera, fue la casa del hermano Joaquín. Desde allí el hermano nos habló claramente, bueno, desde el 22, desde enero del 22, que fue la primera velada de oración en su casa. Entonces, recuerdo claramente que él dijo, pastora, aquí está su casa para lo que quiera. Y entonces yo dije, bueno, no me obligan, yo lo hago. Entonces el pastor Fernando nos dijo, pastora, realmente le doy un reporte grande, realmente le doy un reporte grande.
las mujeres que han estado asistiendo, al menos las que yo he visto un cambio significativo, un cambio muy grande. Entonces, bueno, como quiera que sea, hablamos, trabajamos mucho con esta situación de lo que era la voluntad, hasta con imágenes y todo. Y bueno, precisamente no había yo querido predicar este tema el Señor me ha estado hablando a principios de febrero. Él me dijo, predica acerca haz un estudio de lo que es la voluntad. Pero yo no quería porque andaba yo buscando mis antiguos archivos, pero no los he podido encontrar. He encontrado algunas memorias, pero no están las memorias que yo quiero. Entonces, bueno, las fotografías que yo quiero. Pero como quiera que sea, Dios ha sido bueno y lo tengo aquí en esta memoria. Y esta memoria, para la gloria de Dios, no se pierde. Las memorias de las computadoras, la inteligencia artificial, eh, todo lo que son las cuestiones de teléfono, pues esas sí se llegan a perder. Las de la nube también se llegan a perder, algunas, porque yo he perdido algunas cosas en la nube. Sin embargo, en esta nube, en esta mente, no se han perdido. Y en esta escritura, la que tenemos como fondo de pantalla, como de fondo, tampoco se han perdido. Entonces vamos a predicar y vamos a hacer un estudio de la palabra. Vamos a hacer un estudio que se llama Estudio de la Voluntad. Realmente Dios ha sido bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. No sé, el pastor Fernando no está, no está la pastora Lupita, no está nadie de su casa, algo ha de haber pasado con el internet. Espero en Dios que no pase absolutamente otra cosa más que haya sido el internet, que no haya habido ningún problema con nadie de la familia, sino que nada más sea el internet en el cual no se han podido conectar. Pero bueno, vamos a ver claramente y vamos a estudiar qué es la voluntad. Vamos a ver, todos podemos saber y todos podemos comprender y tenemos muy entendido el libro del Génesis. Tenemos muy comprendido cuando en Génesis 1, el 1 y el 2, capítulo 1, capítulo 2, empieza la creación y en el sexto día Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al género humano a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios le da al hombre la tarea o el trabajo de ser pues un administrador de todo lo creado. Entonces, esa historia no la sabemos hasta el cansancio. Sin embargo, por más que estudiamos y por más que estudiamos, de pronto la parte de la voluntad, ¿por qué? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Físicamente es posible que seamos así, que sea también, Dios ya lo vimos materializado en esta tierra, a Jesucristo lo vimos materializado, también a imagen y semejanza también significa con la capacidad de ser creativos, con la capacidad de crear. Pero hay una parte en la cual no hemos ahondado o a lo mejor no nos ha caído muy bien el 20, porque es una parte en la cual tenemos que ceder y se le llama voluntad o libre albedrío. Dios nos creó con esa capacidad de tener libre albedrío. Y en el 2022, en abril del 2022, trabajamos esa parte, trabajamos muy fuerte esa parte de, de nuestra voluntad. Y vamos a retomar otra vez lo mismo y esperemos en Dios que esto quede grabado, que realmente esto lo puedan volver a escuchar si es que es necesario. Pero vamos a hacer, yo creo que lo vamos a hacer en un estudio de tres partes, no sé, o hasta 5, la verdad no lo sé, la verdad solo Dios sabe cuándo vamos a trabajar con esto, pero vamos a empezar a ver qué es el concepto voluntad. Y dice, lo que llama la Wikipedia, lo que es lo que es el Internet o la inteligencia artificial, nos dice facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eso es lo que nosotros tenemos.
La palabra voluntad es la facultad que todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos de decidir, de ordenar nuestra propia conducta. O sea, eso es la voluntad. Podemos, y decimos, ya se terminó el estudio, ¿no? No, realmente en eso se centra. Esa es la parte de la columna vertebral. La voluntad es la facultad que tenemos los seres humanos, que todos los seres humanos tenemos para decidir y ordenar la propia acción. Y en esa parte nosotros somos iguales, somos a imagen y semejanza de nuestro Señor Creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios, del que nos creó, del que nos formó. Tener esa facultad de decidir, esa facultad de tener una elección sin precepto o impulso externo, ¿ok? Esa facultad de decisión no la maneja algo externo, no lo maneja nada que esté fuera de nosotros, sino eso está dentro de nosotros. Esta facultad que nosotros tenemos está dentro de nosotros, está en nuestro interior. Esa es la facultad que cada uno de nosotros vamos teniendo. Y vamos a ir un poquito más de acuerdo al estudio. Dice, la voluntad es la actitud de decidir, la facultad, y ordenar nuestra propia conducta. Propiedad que se expresa en forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Cada cosa que yo decido, cada situación es porque yo quiero, porque yo estoy tomando, ¿por qué? Porque quiero un resultado. Siempre la voluntad es utilizada para obtener un resultado. Y vamos a mirar verdaderamente cómo dice, consciente y capaz de los seres, dice, es la facultad que permite que el ser humano pueda gobernar sus actos con libertad y optar por un tipo de comportamiento determinado. La voluntad es el poder de elección con la ayuda de la conciencia. Ah, caramba. Ok, aquí ya estamos metiendo otro factor, el nivel conciencia, el nivel consciente. Ay, no sé si ustedes se han dado cuenta que, bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué decidiste esto? Y de pronto la gente dice, no sé. Bueno, cuando uno está bajo los efectos de farmaquía, que puede ser cualquier tipo de fármaco, droga, alcohol, medicamentos, o sea, cualquier tipo de fármaco, entonces uno no es consciente. Uno de pronto dice, pero hiciste semejante ridiculez, no sé, o golpeaste a semejante cosa, o mataste si golpeaste a esta persona, o hiciste esto. ¿Por qué lo hiciste? Y la persona dice, no sé, o sea, no estaba yo consciente de la situación. Eso no es voluntad. Eso es estar en el estado inconsciente y eso es estar bajo la influencia de fármacos. Cuando uno mete cosas a su organismo y entonces eso no es voluntad, eso no es libre albedrío. Pero vámonos más profundamente. Cuando Satán seduce a Eva, hay una seducción, hay algo en el plano espiritual que vamos mucho más profundo, que es dentro del inconsciente, del subconsciente, más adentro, en el cual empieza a haber una seducción de los sentidos. ¿Y qué significa la palabra seducción? La palabra seducción dice tapar, ¿ok? En el original, la palabra seducto es como mantener un conducto de tapar, de quitar. Entonces, cuando tú en el alma no estás consciente, estás en el inconsciente, entonces los fármacos cerraron tus sentidos. O sea, por eso no estás consciente. ¿Por qué? Porque hubo una seducción a través de los fármacos. Pero vámonos más profundamente. Cuando
cuando la seducción es en el espíritu, cuando se cierran los sentidos físicos, almáticos y espirituales. Cuando hay una seducción, hay un manto que cae y entonces la persona no es consciente, no hay voluntad propia. Sin embargo, esto lo maneja muy fuerte el Señor cuando viene Eva a decirle a Adán, Adán, mira lo que la serpiente me dijo. Y entonces ya teniendo Eva ese sentido de seducción, pero Adán, como es a imagen y semejanza de Dios, tenía algo mucho más estable que Eva, tenía más madurez. Entonces él ya consciente de que Eva estaba equívoca, de que Eva estaba engañada, dijo, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces se mezcla el consciente y el inconsciente y entonces es allí cuando nuestro libre albedrío empieza a establecer un desequilibrio y donde se abre el conocimiento del bien y del mal. Bueno, Adán ya conocía el bien, siempre lo conoció. Estoy equivocada, entonces ahí tengo un error yo. Cuando Adán mezcla el consciente de que se le están cerrando los sentidos y el consciente de que Eva estaba equívoca, empieza a formarse el conocimiento del mal. Se abre en su mente ese doble camino. Él ya conocía el camino del bien, él ya sabía el camino del bien, pero cuando empieza a entrar esa seducción, ese engaño, abre el conocimiento del mal. Estuvimos hablando el día viernes creo fue, cuando estábamos hablando acerca de que los ángeles, había algo que me estaba preguntando el pastor José, que él estaba escuchando y que yo me quedé y dije, apenas yo le acababa de preguntar a Dios eso, apenas Dios me estaba dando un poquito de entendimiento, un poquito de luz acerca de las cuestiones de hacer guerra territorial y de todo ese tipo de cosas. Y entonces yo apenas estaba como que masticando la situación cuando el pastor José me dice, Alma, tengo una duda, ¿cómo ves? Y le digo, no sé, le digo, yo creo esto, yo estoy entendiendo esto, pero la verdad no lo sé. O sea, más a profundidad no lo sé. Sin embargo, el mismo viernes, cuando el pastor empezó a exponer esta situación de que si podemos hacer guerra espiritual o no podemos hacer guerra espiritual, o qué pasa con los demonios, o cosas así, el Señor me decía, lo que pasa que Satanás hizo guerra, se rebeló contra mí porque él se dio cuenta que el ser humano iba a ser mucho menor que los ángeles, pero que los ángeles iban a estar bajo la autoridad del ser humano. Y esa parte no la soportó Satán y muchos ángeles caídos. Y fue como se rebelaron. Porque créanmelo, mis hermanos, los ángeles a la estirpe de Miguel, a la estirpe de Gabriel y a la estirpe de ángeles de muy alto rango, están bajo nuestra autoridad. Cuando nosotros les decimos ángeles o cuando nosotros le pedimos en oración al Padre, Padre, manda ángeles de muy alto rango que vengan a pelear esta batalla, que vengan a hacerlo. El hecho de nuestra palabra simplemente, el establecer la palabra. Entonces los ángeles, y si el Padre dice sí, los ángeles vienen y lo hacen. Pero ¿de dónde salió esta voluntad? ¿De dónde salió esta oración? De la necesidad que estamos teniendo nosotros, de que estamos viendo una situación tan complicada y entonces
es donde nosotros decimos, Señor, que vengan ángeles, activo los ángeles, ángeles, hagan esto. Y entonces empiezan a realizar la actividad. Y ahí Satanás fue donde él no quiso, no quería estar bajo lo que Dios estaba ordenando. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Seducir a Eva. ¿Para qué? Para robarle su voluntad del conocimiento del bien y meterle esa parte de esa ambivalencia o eso contrario del conocimiento del mal. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el Edén? No lo dice, pero yo creo que fue mucho tiempo. Yo puedo creer y yo puedo imaginar y yo puedo pensar que fue mucho tiempo en el que estuvo Adán en el jardín del Edén. ¿Y por qué yo puedo pensar que estuvo mucho tiempo Adán en el jardín del Edén? Porque en la cuestión acuática, en el mar, hay, y debajo del mar, en las profundidades, hay de cantidad de seres vivientes, una cantidad tan enorme de seres vivientes, y en los cuales todos esos, y en todos ellos, Adán les puso nombre. Yo creo que no lo hizo de así, ¡pum!, de la noche a la mañana. Ese trabajo que hizo Adán, yo creo que tuvo que tener un buen tiempo para hacer todo el trabajo y ponerle a todas las cosas vivientes, tanto a los animales como a las plantas, como a los minerales y como a tantas cosas, porque él fue el que le puso nombre a todo. De pronto nosotros nos metemos al internet, nos metemos a la inteligencia artificial y decimos, ah, caramba, esto y lo otro y acá. Sin embargo, como me lo dijo el pastor José, porque me dio nervios una situación de utilizar algo, yo dije, ay, cuando vino mi hija y me revolucionó la mente, y a mí me puso nerviosa, y José volteó y me dijo, Alma, pero simplemente las cuestiones tecnológicas, las cuestiones de la computadora y del internet, no es más que la acumulación de toda la inteligencia a través de los años. Y entonces eso vino a mi mente y dije, bueno, pero entonces todo esto lo hizo Adán desde el principio. Entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Adán en el jardín del Edén? No lo sé, pero creo que mucho tiempo. Y después de cuando se abrió el conocimiento del mal, bueno, se dice que aproximadamente Adán vivió como 900 y tantos años, eso lo dice en el Génesis, ¿no? Que Adán vivió no sé cuánta cantidad de tiempo, lo dice en el Génesis. Si alguien lo tiene, me gustaría que me pasaran el dato, por favor. Pero realmente cuando se abre el conocimiento del mal, entonces allí es donde ya se forma el libre albedrío, lo que es la voluntad, ¿ok? Y ahí es donde se empieza con la facultad de decidir. ¿Y por qué el enemigo quería eso? Porque el enemigo quiere tu voluntad. El enemigo quiere nuestra voluntad. El enemigo no puede hacer nada, nada, nada sin nuestra voluntad. Y lo mismo Yahweh también está atado a nuestra voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí en la tierra, allá en el cielo no, porque allá en el cielo. Pero aquí, si nosotros decidimos servir a Cristo, si nosotros decidimos, entonces Él abre el canal de bendiciones. Pero si nosotros decidimos no amar a Cristo, si nosotros decidimos darle la espalda a Cristo o darle la espalda a servir a Dios, entonces Él está atado a nuestra voluntad, porque dice, bueno, por consecuencia de tu voluntad, de tu determinación, lo que te tendré que dar son maldiciones. Hace 8 días estuvimos viendo lo que era reprobar, lo que era verdaderamente todo esto de reprobar, de que realmente teníamos que evaluar
y si habíamos reprobado. Y todo esto estaba en Deuteronomio, cuando realmente nos decía que nos pusiéramos, que nos evaluáramos, que fuéramos capaces de evaluarnos. Y entonces, si nosotros vivíamos bajo esas maldiciones, es porque nosotros habíamos reprobado en nuestra evaluación. De la misma manera, entonces Dios tiene el control, pero Él sobre nuestra voluntad no se mete. Él dice, bueno, o sea, Satanás está atado a nuestra voluntad y Dios también está atado a nuestra voluntad. Dios siempre nos quiere dar lo bueno, Dios siempre quiere darnos la bendición, pero depende de nuestra voluntad si recibimos lo bueno o recibimos lo malo. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso Satán vino a la tierra, sedujo a Eva. ¿Con qué finalidad? Para robarle su voluntad. Y se la robó. Y de ahí nace el libre albedrío. Pero vamos a continuar, dice, el actuar humano está orientado por todo aquello que parece como lo mejor o la mejor opción. Desde las actividades recreativas hasta el empeño de mejorar en el trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficaces. La voluntad opera siempre o principalmente en dos sentidos. Lo que les acabo de decir, el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Ahí opera. Desde que entra Satán al juego, entonces se abren dos caminos. Y siempre el ser humano va a querer optar y siempre va a buscar el camino hacia el bien. Siempre el camino hacia lo correcto. Siempre el camino hacia lo mejor. Por eso Eva, cuando viene Satán y le dice, mira el fruto, Satanás hace que el fruto se vea lo mejor en ese momento. Lo hace que se vea sumamente bello, sumamente hermoso para trabajar con su voluntad, para robar su voluntad. El ser humano por naturaleza siempre va a buscar el bien. ¿Por qué? Porque fue creado en el bien. Porque Dios no conoce el mal. Porque Dios es el amor. Porque Dios es el bien. Entonces Dios no conoce el mal. Dios conoce el bien. Entonces Adán siempre conoció el bien. Entonces, después de la caída del ser humano, siempre va a buscar el bien. Siempre va a querer el bien. Nunca va a buscar y nunca va a tener la elección de escoger el mal. Desgraciadamente, por los sentidos inmaduros, por los sentidos que no están bien establecidos, llegamos a equivocarnos. Llegamos a pensar que hay cosas que elegimos dentro del bien y eso no es el bien. Pero por naturaleza propia, lo vuelvo a leer, el actuar humano está orientado por todo aquello que aparece o que parece como lo mejor, como la mejor opción. De pronto los varones tienen a dos chicas ahí frente de ellos, dos enamoradas. Y entonces él dice, ¿a quién escojo? ¿A quién escojo? Ah, bueno, ante mis ojos, esta se mira mejor, porque tiene mejor cuestiones físicas de su cuerpo, porque tiene mejores conductas, porque yo no sé por qué ante él cree que eso es lo mejor. Lo mismo las chicas tienen varias opciones y ella lo que mira dice, bueno, ¿a quién escojo? ¿A quién escojo? Ah, bueno, pues a este, porque este se mira mejor. ¿Ok? Esa es la tendencia del ser humano, siempre buscar lo mejor, lo que parece la mejor opción. Desde una actividad recreativa hasta escoger esposo y esposa, hasta escoger novio. Siempre estamos en un ambivalente de dos sentidos, el positivo
y el negativo, el frío y el caliente, lo seco y la lluvia, lo mojado, lo salado y lo dulce, lo agrio de lo dulce también. Entonces, de una u otra manera, siempre estamos en dos ambivalencias, en dos principios, en dos caminos. Siempre, siempre, siempre se trabaja de esta manera. Dice, de manera espontánea, debido a la motivación y al convencimiento de realizar ese algo como el que quiere salir de los problemas, buscar una mejora en la vida propia, salir a pasear con alguien, iniciar una afición o un pasatiempo, organizar una reunión, asistir o no asistir. Siempre estamos en esa ambivalencia, pero sin que nadie lo motive. Nosotros decimos, o vamos aquí o vamos allá, o trabajamos aquí o trabajamos allá, o voy al trabajo o no voy al trabajo, o leo la Biblia o no la leo, o me levanto o me quedo acostado. Siempre estamos en esa ambivalencia de esos dos caminos, de esos dos sentidos. O como esto o no lo como. O elijo esto o no lo elijo. Siempre estamos en esa ambivalencia de esos dos principios. Siempre, siempre estamos en esa situación. Dice, de esta forma, consciente, debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas cosas, terminar un informe a pesar del cansancio, estudiar una materia que no nos gusta o presentar o que nos presenta dificultades, recoger las cosas que están fuera de su lugar, levantarse a pesar del sueño, etcétera. Todo esto representa un ejercicio de la voluntad, lo que les acabo de decir. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Leo la Biblia o no le veo la Biblia? ¿Entro a la oración o no entro a la oración? ¿Voy al encuentro de varones o no voy al encuentro de varones? ¿Le pido permiso a mi jefe o no le pido? ¿Decido creer o no quiero creer? ¿O decido la duda? Siempre estamos en ese juego, en ese ejercicio de nuestra voluntad. Siempre, siempre, siempre nos vamos a mirar en esos dos caminos. Ya no hay vuelta atrás. Siempre vamos a estar entre dos senderos, entre dos senderos. Y en ese sentido, nosotros le decimos, por eso por eso cuando yo inicié, o cuando me llamaron, o cuando fui convocada para este ministerio, para realizar este ministerio, yo le dije, Señor, yo no quiero ir ni a derecha ni a izquierda, yo quiero ir bajo tu voluntad, bajo el camino que tú me estás trazando a mí. Yo no quiero ir para un lado, yo no quiero ir para el otro, yo quiero ir bajo el camino. Esa es mi voluntad, dirigirme bajo el camino que tú me estás trazando. Yo no quiero separarme ni un instante de ti. Yo quiero estar pegada a ti como el muégano. No permitas que en ningún instante yo me desvíe. Permíteme estar siempre en ti, siempre contigo. Esa ha sido mi voluntad. Siempre lo elegí. Pero también hubiera podido decir, ¿sabes qué? No me interesas, Señor. No quiero verte, no quiero que me estés molestando, no quiero ver tus mandatos a través de la Biblia. Uno siempre decide, uno siempre se encuentra en esos dos sentidos. Uno puede decir, quiero cumplir tu voluntad, o sabes qué, no quiero cumplir tu voluntad, quiero cumplir la mía. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a estar en esa ambivalencia, en ese ejercicio de nuestra voluntad. La voluntad es fundamental para el ser humano, pues le dota la capacidad de llevar a cabo acciones contrastes a las tendencias inmediatas al momento. Sin voluntad no se pueden lograr objetivos planeados. Es
es uno de los conceptos más difíciles y debatidos de la filosofía, especialmente cuando los filósofos investigan cuestiones de cómo las que se refieren al libre albedrío. Esta es una cuestión tan fuerte que a través de los siglos, a través desde que empezó la cultura como tal, desde que empieza Babel, desde que, desde que, desde que se empieza a hacer humanidad como tal, como la conocemos, desde la caída del ser humano, la gente siempre se ha preguntado, ¿por qué de la voluntad? ¿Por qué de la voluntad? Pues sencillo, porque está en uno. Porque no vas a encontrar afuera las respuestas, las vas a encontrar adentro de ti. Y ahí es el lugar donde menos las personas van y buscan. Las personas buscan por fuera y los filósofos buscan por fuera todas las respuestas, cuando estas respuestas están en el interior de cada persona. Están escritas, lo dicen Romanos, están escritas en el sentido común. Y hay una persona, un hermano en Cristo que me decía, Alma, el sentido, lo más común es el sentido común es lo menos común en nuestra actualidad. ¿Ok? Dice, existe una cuestión adicional de si puede simultáneamente observar lo que se desea hacer. Además, se tiene conocimiento de las razones de que se elija un lugar. Dice, los integrantes más profundos sobre la existencia humana, gran a menudo es alrededor de las cuestiones sobre la voluntad. O lo hago o no lo hago. O si quiero o no quiero. Así de simple. El racionalismo posterga el concepto de la voluntad. Y bueno, aquí hay varios filósofos que nos hablan de las cuestiones de la voluntad. Pero no nos vamos a ir a filósofos. Vámonos a Génesis 4, creo que es 6. Génesis 4, 6. Que es aquí donde se habla claramente acerca de las cuestiones de la voluntad. Creo que sí es Génesis 4, 6. Porque Caín está enojado con su hermano, ¿verdad? Pero le pregunta a Dios, aquí es donde Dios lo encara, teniendo que ya ellos fueron los primeros pobladores de la tierra, porque los papás venían del Edén, los papás venían prácticamente de conocer solamente lo bueno, pero ya después de allí, los primeros que ya se crean como seres humanos como tal, son Caín y Abel, y toda la descendencia de Adán, y todos los hijos nacidos, los hijos y las hijas nacidos de Adán y Eva, de Eva y Adán. Dice, el Génesis 4, 6. ¿Por qué estás enojado? Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a tu puerta. El acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tienes enfrente de ti el bien y el mal. Y el mal te anda seduciendo, te anda dando vueltas y te anda dice y dice y dice que hagas. Pero yo te voy a dar una noticia, Caín. Yo te quiero dar una noticia. Tú puedes dominar. Tú puedes decidir conforme lo correcto que está en tu interior. Ahí es la primera muestra de nuestra voluntad. Ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que realmente está en esta situación de la voluntad. Y dice, y acá, bueno, aquí hay muchos filósofos, pero dice aquí, la voluntad y el deber. La relación entre la voluntad y el deber, propone Kant, en un nivel, si hablamos de la voluntad como algo absolutamente
incondicionado, voluntad santa, entonces estaríamos ante algo que es absolutamente bueno en sí y que por tanto no tendría que actuar como deber. Por otra parte, lo que sucede es que en la práctica tal voluntad se encuentra situada en una realidad que está condicionada, lo que lleva a tal voluntad a tener que superar obstáculos continuos. Vuelvo a repetir, si nuestra voluntad y nuestro deber está enfocado absolutamente a lo bueno, entonces nuestra voluntad sería buena siempre. Siempre esta sería buena. Mas, sin embargo, sucede que en la práctica, la voluntad siempre se encuentra situada entre una realidad. ¿Por qué? Porque somos un conjunto de voluntades. La sociedad humana, lo que vemos, somos un conjunto de voluntades. El esposo tiene su voluntad, la esposa tiene su voluntad. Y entonces esta voluntad, al querer estar juntas o al querer compartir, la voluntad de él gana la de ella, o la voluntad de ella gana la de él. Entonces siempre estamos en un estira y afloja, entre voluntades. ¿Por qué? Porque el ser humano, como lo repetí en tiempo más arriba o a un poco, la voluntad de los seres humanos, la tendencia es siempre buscar la mejor opción. Y quiero que entiendamos algo. Y aquí es a donde entra algo complicado y muy complicado, porque la esposa dice, esta es la mejor opción para mí. Pero el esposo dice, no, esta es la mejor opción para mí. Pero esta opción está en contra de esta. Y entonces ambas voluntades empiezan a entrar en un juego de guerra, en un juego de esto yo no quiero, no, esto sí queremos, no, esto yo no lo queremos. Y es algo bien complicado. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos nosotros situados en una condición de conflicto. Y toda la vida vamos a estar en una condición de conflicto. ¿Qué le pasó a Caín y Abel? Abel tenía una voluntad y de acuerdo a lo que para él era lo mejor, agradar en su corazón a Dios. Sin embargo, Caín tenía otra voluntad y la voluntad de él era agradarse a sí mismo. Y entonces cuando los dos se confrontan o los dos se enfrentan ante Jehová, una voluntad tuvo que haber sido aprobada y la otra desaprobada. En los seres humanos siempre vamos a estar así. Una voluntad va a ser aprobada y la otra voluntad va a ser desaprobada. Y entonces los seres humanos corren para un lado, corren para el otro y siempre están oscilando entre eso, entre que gana la voluntad de uno y entre que gana la voluntad de otro. Qué difícil es esa situación. Es difícil. ¿Por qué? Porque una cosa es la voluntad y otra cosa es el deber. Y es a donde precisamente Yahweh entra. Y donde vemos nosotros, bueno, en el Génesis 4 y 5 y 6, que es donde ya vemos, bueno, porque en el 5 habla exactamente de toda la genealogía y de toda los seres humanos, y habla muy poco de cada ser humano, de lo que hicieron de los primeros pobladores de la tierra. Sin embargo, la voluntad de cada uno de ellos fue muy difícil, a tal grado que llegó al Génesis 6,
donde los seres humanos se habían corrompido, pero se corrompieron así, pum, de la nada, o realmente lo que habían corrompido era su voluntad en contraste con su deber. Estamos entrando a temas filosóficos, hermano. Estamos entrando en un tema de realmente pensar por dónde. Todo este estudio de la voluntad no es fácil, pero en la práctica nos va a enseñar que siempre, siempre somos conscientes de las cosas, de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros queremos, de nuestras preferencias. ¿Ok? Dice, en definitiva, la voluntad es decidir qué voluntad debe actuar y estar al margen de inclinarnos. Y las tendencias individuales no es bueno que porque se actúa de tal manera o de tal forma. Aquí tiene que empezar a obrar el deber de tener una buena voluntad. Ya vamos metiendo otra cosa. La voluntad como tal es una facultad de decidir, pero cuando nosotros metemos la conciencia, que estamos conscientes de lo que queremos, entonces ya empiezas a darte cuenta, ya tienes una conciencia, pero más allá, vamos más profundo, en el tener una voluntad de, por la obra del deber, por las cuestiones de que debo de hacer lo correcto, debo de hacer lo bueno, no nada más elegir la mejor opción, sino ahora elegir esta opción porque esto es lo que debo de hacer y lo que debo de hacer es lo correcto, lo que ayuda a los demás. Y es ahí donde entra mucho que hay cosas que no queremos hacer, pero que decidimos hacerlas porque eso es lo mejor, porque eso es lo que me conviene, porque los resultados que yo estoy viendo, porque el trabajo de la voluntad es que nos lleve a un resultado, al resultado de querer hacer las cosas tal como las cosas tal o a tal grado que me resulte para bien, que en un principio a lo mejor va a ser difícil, pero a la larga me va a traer un beneficio. ¿Ok? Dice, la voluntad interviene cuando se realiza una serie de acciones para conseguir una meta. El punto aquí es la meta. Ser conscientes de la meta hacia donde nosotros vamos, qué es lo que nosotros queremos, con representaciones con representaciones en la mente sobre algo particular. Puede ser un pensamiento abstracto o un elemento concreto, existente o incluso aparente, porque alguna razón, porque por alguna razón este pensamiento se vuelve tan valioso y cuando se transforma en un fin que alcanza y requiere un esfuerzo, constancia, motivación. ¿Ok? Entonces, verdaderamente, nuestra voluntad siempre nos quiere llevar a un resultado. Siempre, 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 siempre. Entonces, nuestra voluntad siempre va a estar entre dos opciones. ¿Lo hago o lo dejo de hacer? ¿Lo quiero o ya no lo quiero? ¿Ok? Vamos quiero leerles algo más. El libre albedrío o la libre determinación te lleva a tener una elección de algo interno.
una intención del ánimo o resolución hacia algo. Por amor, por cariño, por aflicción, por benevolencia o por afecto. Ya sea que tengas ganas de algo o deseo de algo. Siempre vas a estar en esa de querer escoger lo mejor para ti. Y de ahí se generan varias voluntades. La voluntad general de un pueblo, de todo un conjunto de masas, porque empieza tu voluntad propia, quedamos en eso, que se quedaba tu voluntad propia, pero también se contraponía contra la voluntad de la otra persona. Ahora imagínense muchas voluntades, muchas voluntades, y dice, la voluntad del pueblo soberano que constituye el fundamento de la legitimidad de leyes. Cuando ya varias voluntades de un pueblo completo van hacia un mismo camino, estas se convierten en una legitimidad de ley. Y muchos de nosotros ya hemos nacido en sociedades donde las leyes ya están establecidas. Mamá y papá ya tienen establecido. Mamá y papá ya tienen establecido sus leyes. Y nosotros como niños pequeños, pues no podemos cambiar las leyes. Ya están establecidas. Como la ley de la gravedad, que dice que todo lo que sube tiene que caer. Todo lo que está en el aire, si tú lo sueltas, tiene que caer. Subió, cayó. Pero también está la ley no nada más la ley de la gravitación, sino la ley de la termodinámica, que de acuerdo a la fuerza del aire y de acuerdo a la fuerza a la masa, a la cantidad de la masa, puede un cuerpo sostenerse en el aire. Son leyes que ya existen y que no las vas a cambiar tan fácilmente. También ya está la voluntad divina, y es a donde ahorita vamos a orientar nuestro estudio a través de una voluntad divina, ¿ok? Porque, wow, todas estas cuestiones de filosofía de pronto no nos agradan y no les entendemos nada. Pero no necesitamos entender, no necesitamos entender, necesitamos decidir determinaciones conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, el ser humano es responsable de sus acciones. Dios nunca impone. Yahweh nunca va a imponer tu voluntad. Nunca va a imponer su voluntad. Vuelvo a repetir. El ser humano es responsable de sus acciones. Yahweh nunca va a imponer su voluntad sobre el hombre. Siempre ha presentado dos caminos, el bien y el mal. Originalmente no fue así, pero ahora entendemos que después de la caída del hombre, ahora sí, siempre va a ser así. Hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, siempre. Y conocemos muy bien esa escritura que dice, el camino ancho es el que te lleva a la perdición. El camino angosto es el que te lleva a la santificación o a lo que es la vida eterna. Dice, la maldición o la bendición, la vida o la muerte. Y es el ser humano quien elige. Cada elección que realizamos en la vida la hacemos por alguna razón. Siempre te vas a tener una razón. Siempre el raciocinio del ser humano está involucrado en la voluntad. Siempre tiene una razón del por qué se levanta tarde o del por qué se levanta temprano. Siempre hay una razón el por qué decide estudiar la Biblia o por qué no decide estudiar la Biblia. Siempre hay una razón por el cual quiere ayunar o no ayunar. Siempre hay una razón en el ser humano por qué decide lo que decide. Siempre,
siempre tiene un razonamiento establecido y ese razonamiento es su meta, una meta a cumplir, una meta al verla materializada. Dice, Dios no tiene ninguna influencia. Dios no influye en ti. Quien sí influye en tus determinaciones se llama Satanás. Dios no influyó en Eva para que comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios no. Dios dio una orden y Dios dijo, de todos los árboles del jardín puedes comer, menos del que está en el centro. Él dio a conocer su voluntad. Hasta ahí. Quien siempre quiere influir en la voluntad, quien siempre quiere influir y manipular esa voluntad es Satanás. ¿Y por qué? Porque ya se los dije una vez y lo vamos a volver a estudiar. Él quiere tu voluntad. Él desea tu voluntad. Él desea tus palabras. Él desea, si él logra sacarte una palabra equivocada a través de ponerte pensamientos equívocos, y si salen de tu boca, él ya lo logró. Y tu voluntad ya fue cedida al mal. Pero si tú en tu pensamiento te das cuenta que no es un pensamiento de Dios y que tú tampoco quieres unas cosas malas para ti, entonces tú vas a decir, espérate, ni es el pensamiento de Dios, ni es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios no influye en mi voluntad, porque Dios no influye en mis pensamientos. Y si todo ser humano tiene por tendencia a optar por lo mejor, porque le gusta lo bueno, porque al ser humano le gusta el bien, por naturaleza propia, por cómo fue creado, al ser humano le gusta lo bueno, al ser humano le gusta el bien, al ser humano le gusta lo mejor, la comodidad. Por naturaleza, al ser humano le gusta la comodidad, no le gusta la incomodidad. Entonces, si por naturaleza esos pensamientos no están en lo correcto, porque me están afectando, entonces quiere decir que no son de Dios. Entonces tengo que callar esos pensamientos y decir, espérate, yo no voy a declarar esas cosas. Cállate. Y es ahí donde nosotros tenemos autoridad, porque se lo dijo Dios con toda claridad. Y se lo dijo con verdadera claridad. Se lo dijo a Caín. El mal te acecha, el mal te rueda la mente, te la rodea. Pero en ti, pero tú tienes la autoridad y el poder para dominar ese pensamiento. Tú tienes esa voluntad de dominio. Ocupa tu autoridad para dominar tu voluntad. Repito, ocupa tu autoridad para dominar tu voluntad. Necesitamos aprender a utilizar nuestra autoridad en Cristo Jesús por haber sido creados de Dios para dominar nuestra voluntad. Por tercera vez lo repito, necesitamos aprender a utilizar nuestra autoridad de ser hijos de Dios para dominar nuestra voluntad y para no sacar palabras equívocas. Porque dice aquí, esta capacidad de elegir es conocida como libre albedrío. Y en este aspecto, Dios no tiene ninguna influencia. Dios no influye tu libre albedrío. Dios no influye tu voluntad. No digas, yo pequé.
como lo dice en Santiago. No le eches la culpa a Dios porque tú pecaste. No digas, yo pequé porque Dios me dio una tentación. Dios no tienta a nadie y Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Quien sí tienta a los seres humanos a hacer cosas incorrectas, a trabajar con voluntades equívocas, se llama Satanás. Pero tú y yo podemos dominar nuestra voluntad, porque Dios no influye a nadie, ya que cada individuo elige lo que considera conveniente. Tú eliges lo que consideras conveniente y lo que consideras bueno para ti. Algunas decisiones son tomadas, algunas decisiones que las tomamos impulsados por el intenso deseo de realizar ciertas cosas o de experimentar ciertas cosas. Como los jóvenes cuando les dices, no tengas novio, ya está la ley, pero ellos realizan el hecho de meterse en una relación con alguien por el deseo de experimentar, de saber, de conocer. Pero Dios no influyó nada en esta situación. Dice, mientras que otras ejecutan sin siquiera ser plenamente conscientes de desearlas. Eso ya es cuando yo les digo, cuando ya están manipulados, cuando nuestra conciencia y cuando nuestra voluntad ya está siendo manipulada por el mal, por lo que es Satanás. El libre albedrío o determinación libre del ser humano conlleva a dos condiciones espirituales, salvo o condenado. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, como lo dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no, o sea, no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. Cada uno de nosotros a cada instante tomamos determinaciones. Cada uno de nosotros vamos tomando determinaciones que nos agradan o que no nos agradan. Vamos a buscar lo que es el Salmo 54. Es interesante cómo Dios nos habla y nos sigue hablando y nos va a seguir hablando. Salmo 54. Vamos a leer todo el Salmo. Son 7 versículos solamente. Si es el Salmo, No. Yo me lo cambio, permítanme. Es Salmos, sí, aquí está. Es que me lo quiere cambiar. Déjeme, lo voy a quitar esto. Ok. Salmo 54. 54 desde el 1 al 7. Dice, para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando los cifeos fueron a decirle a Saúl, sabemos dónde se esconde David. Acompáñese con el instrumento de cuerda. Verso 1. Ve con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Verso 2. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego. Verso 3. Pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo. Verso 4. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida.
Verso 5. En los planes malvados de los enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Verso 6. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Dios. Verso 7. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Aquí David está clamando a Dios. ¿Por qué? Porque se siente acorralado. Pero aquí hay algo muy interesante en medio de todo el verso, porque él está declarando todo lo que le está pasando. Presentaré una ofrenda voluntaria a ti. O sea, voluntariamente yo puedo, al ver la situación tan difícil de mi vida por la cual yo estoy pasando, yo puedo irme a la desesperación. Bien, David en ese momento se podía ir a la desesperación. David bien podía irse por otro camino y decir, no, aquí nadie me quiere, todos me odian, mejor me doy a morir. Se acabó. No más. Sin embargo, él dice, no, voluntariamente yo voy a ofrecer una ofrenda. Voluntariamente, nadie, Dios no me está orillando. Dios no me está orillando a hacer lo correcto, pero tampoco me está orillando a hacer lo incorrecto. Esto aquí voluntariamente David lo reconoce y lo dice a los cuatro vientos. Voluntariamente te voy a levantar una ofrenda. Voluntariamente quiero hacer lo correcto ante ti, pues ya he visto tu mano de poder tiempo atrás, o me estás liberando de mis enemigos. En otra versión, la Biblia de las Américas dice, voluntariamente sacrificaré altar a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque eres bueno. O sea, voluntariamente me voy a sacrificar yo a ti. Voluntariamente yo quiero hacerlo, porque también puedo no hacerlo, puedo dirigirme por otros lados, por otros medios, pero hoy quiero hacerlo. Hoy quiero voluntariamente estar en ti. Dice, la Biblia de Dios habla hoy. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Biblia de Dios habla hoy. Él hará que la maldad del enemigo se vuelva contra ellos mismos. Destrúyelos, Señor, porque tú eres fiel. Yo te ofrezco sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque tú eres bueno. Yo te ofrezco sacrificios voluntarios. Nadie, nadie nos puede obligar a hacer lo que nosotros no queremos hacer. En nosotros está querer hacer las cosas. En nosotros está querer estar en Cristo Jesús. Nadie más, nadie nos puede obligar a hacer lo que nosotros no queremos. David estaba en medio de una situación difícil. David estaba en medio de cuestiones que ni él entendía. Pero ¿cuántos de nosotros de pronto nos encontramos en situaciones difíciles y decidimos irnos por el mal? Decidimos empezar a llenarnos de coraje, de odio, de envidias, de rencillas, de pleito. Y decidimos decir, Dios no me quiere, Dios no me ama, a él yo no le importo. Y tú le dices, bueno, pero tú le dices a la persona, pero bueno, ¿por qué piensas de esta manera? Dios, mira, ve todo lo que Dios ha hecho por ti. No, porque no me está resolviendo mi situación ahora.
mi situación momentánea. Y eso es una parte en la cual muchas veces nuestra voluntad falla. En las situaciones difíciles, en las situaciones adversas, en las situaciones en las que tenemos persecución. De pronto somos perseguidos por los de nuestra casa, ¿no? De pronto siempre hemos sido católicos o nacimos católicos y entonces todo el mundo te quiere decir, ah, ya te convertiste en aleluya, ay, ya escuchas este tipo de cosas, ay. Y entonces eso es una persecución. A lo mejor la gente no lo puede mirar, pero realmente es una persecución a tu mente, es una persecución a tus sentidos, es una persecución a ti, en el cual tú te dices, no, espérate, no, no es así. Realmente, yo quiero continuar en Cristo. Suceda lo que suceda. Ya sea que Dios me escuche la oración o ya sea que Dios no me la escuche. Voluntariamente yo voy a levantar sacrificio de amor, de agradecimiento, de paz. Si no sucede, por ejemplo, si no me dan este trabajo, un ejemplo, no importa. Yo voluntariamente sigo levantando sacrificio de amor y de alabanza a ti. No, si esta situación que no me he sanado, porque no me he sanado, no importa. Yo voluntariamente sacrificaré adoración a tu nombre. Vámonos a lo que es Gálatas 5:13. Ay, Gálatas, 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 Gálatas. Gálatas 5:13. Vamos a buscar Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Vamos a leer desde el principio Gálatas 5:1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no ser esclavos de nuevo a la ley. Yo no sé, Dios está juntando y Dios trae en cada prédica desde que se inició el curso de eliminando pensamientos tóxicos, rompiendo pensamientos tóxicos, está llevándome a predicar palabra que está muy pegado a todo esto, a emociones, a pensamientos. Muchas veces Dios ya nos ha liberado, Dios ya nos ha sacado de cosas incorrectas, pero nosotros regresamos a través de nuestros pensamientos. Dice en otros apartados de la escritura, el perro regresa a su vómito, guácala, y la puerca lavada a su pestilencia, a su hedor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado? Hemos orado por personas en las cuales el Señor hizo una liberación maravillosa y grande, pero regresamos a través de nuestras conductas, pero sobre todo a través de nuestros pensamientos, a través de determinaciones en nuestros pensamientos, a situaciones de cárcel otra vez, de enfermedad otra vez. Yo les he platicado mucho este ejemplo. Recuerdo que fue en en septiembre del 2013, porque yo entré en agosto del 2013 a lo que es la iglesia Preparando el Camino del Pastor Terry. Por primera vez fue un miércoles, que entré el último miércoles
de ese agosto. Y fuimos al viernes siguiente con mi esposa. Pero lo que yo quiero relatarles es algo que sucedió tan impresionante para mí y que a la fecha lo sigo recordando como si fuese ayer. Recuerdo que yo fui a una sesión de liberación con el pastor Terry. Yo estuve ahí y el pastor Terry oró por mí y el Señor hizo una liberada, bueno, semejante liberación, tan grande, tan poderosa. Fue la primera vez que el pastor Terry oró por mí. Entonces yo estaba tan cómoda, tan a gusto, tan contenta, con una alegría tan sobrenatural, que bueno, ya el pastor oró por mí, tardó 2 horas y media orando por mí, sacándome chamuco tras chamuco, tras chamuco, tras chamuco, en fin, fue la primera capa que el Señor sacó. Cuando vengo en el carro, vengo manejando, bien romántica yo, en el carrito que ahora maneja Alison, y no tardaron ni 10 minutos, créanme, 10 minutos, eso es demasiado. Empiezo a escuchar una voz. ¿Y tú crees que fue cierto eso que sucedió? ¿A poco sí fuiste libre? Si estás igual, no ha cambiado nada. Sigues pensando lo mismo. Y empiezo a pensar y digo, ay Dios, ¿qué es esto? Y entonces empieza a meterse en cuestiones de pensamiento, ya no de voz audible, sino de pensamiento. Sí, claro, sigue siendo la misma. Sí, de verdad, no pasó absolutamente nada. Este hombre no tiene el poder. ¿A poco lo conoces? No, pues yo ni lo conozco. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de mis propios pensamientos, según yo, mis propios pensamientos, digo, oh, espérate, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y en eso le digo, Señor, ¿qué está sucediéndome aquí? Pero yo vengo manejando, ¿no? O sea, supuestamente yo vengo concentrada en lo que yo estoy haciendo, que es manejar, y en eso le digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Sí fui libre o no fui libre? ¿Qué pasa? En eso yo empiezo a pensar otra vez lo mismo y digo, no, Dios mío, creo que ese es el enemigo. Creo que él está metiéndome esos pensamientos como si fuese yo la que los estoy pensando. Vean lo astuto y lo sucio que es ese demonio, que es Satanás. Dije, Dios mío, creo que él está metiéndome esos pensamientos aquí a mi cabeza. Le dije, no los quiero. Inmediatamente cuando yo dije, no los quiero, como un velo cayó ante mis ojos y pude mirar las estrategias, pude mirar las mentiras y dije, Dios mío, yo sé que fui libre, yo ya no quiero nada de esto, entiendo. Le dije, mira, cállate, diablo mentiroso. En el momento en que yo dije, cállate, diablo mentiroso, tuve que estacionarme a la orilla de la carretera, porque que todo esto empezó a querer salir de mi, como vómito otra vez, a querer otra vez a sacarlo. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Y lo único que me vino a la mente es, te estás liberando en tus pensamientos. Los acabas de sacar. Entonces dice aquí, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Él ya nos ha librado de verdad. Él ya nos ha sanado de verdad. Ahora, asegúrate de permanecer
libre y no se esclavicen de nuevo a la ley de tus pensamientos, a tu forma antigua de pensar. Y eso tiene que ser a través de la voluntad, de nuestra propia voluntad. Verso 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Verso 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Verso 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Verso 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. De verdad que muchos de nosotros, por medio de no saber dominar nuestra voluntad, por medio de no comprender que siempre vamos a estar entre dos caminos, o decidimos confrontar las cosas y decirle, ya, no quiero saber más, quiero que esto muera en mí, o decido seguirme torturando. Depende mucho de nosotros, de acuerdo a si mantenemos nuestra voluntad disciplinada. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra voluntad. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Porque muchos de nosotros no queremos que alguien más nos domine. Cuando ni Dios nos domina, cuando ni Dios interviene en nuestra voluntad. Él es el número uno, él es el número uno en respetar nuestra voluntad. Nosotros todavía podemos querer manipular y chantajear a los demás, pero Dios no. Dios no manipula nuestra voluntad. Dios no manipula lo que nosotros decidimos. Verso 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Verso 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Verso 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? 8. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Fíjense lo que dice el verso 7 en medio de todo lo que es la libertad y lo que es la voluntad. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir en la verdad? Seguro de que no fue Dios. Muchas veces nuestra voluntad es hechizada. Las iglesias, las congregaciones, muchas veces viven bajo efectos de brujería y de hechizo. Y por ello vemos voluntades truncadas. Vemos voluntades dañadas.
Aquí lo dice, y vamos a leer el verso 7. Vamos a compararlo en otras versiones. En la de las Américas. Vosotros corréis bien. ¿Quién les impidió obedecer? No hay otro apartado. Hay otra versión. En la versión Biblia Libre dice, lo estaban haciendo muy bien. ¿Quién se interpuso en su camino y les impidió convencerse de la verdad? ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros venimos y perdemos nuestro lugar en el camino de Dios porque hay gente que nos ha seducido. Aquí dice, ¿quién se interpuso? ¿Quién te manipuló? ¿Quién te dañó? ¿Quién dañó tu voluntad? ¿Qué cosa vino a seducir tu voluntad? Y te impide convencerse de la verdad. ¿Quién trajo mentira a tu vida? En una palabra. ¿Quién te está trayéndote mentira que no te permite permanecer en la verdad? Si lo estabas haciendo bien, si ya supiste que Dios ya te había liberado. ¿Se acuerdan del cuadro que les acabo de expresar? De lo que sucedió por mí en el 2013, en ese septiembre del 2013. ¿Quién me estaba a mí impidiendo seguir en la verdad? ¿Quién estaba convenciéndome de no hacerle caso a la verdad? Satanás. Literalmente, Satanás, la brujería, el hechizo, la mentira. En otra versión dice, la de Dios habla hoy. Ustedes iban por el buen camino. ¿Quién impidió? ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Acuérdense, nosotros, y yo se los dije, Adán por naturaleza conoció el bien hasta que vino el mal y probó el fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces de pronto nosotros vamos bien. ¿Quién te impide conocer y seguir en el camino del bien, de la verdad, de la vida? ¿Quién dañó, en una palabra, lo que está diciendo este verso? ¿Quién daña tu voluntad? ¿Quién quiere desviar tu voluntad del buen camino? ¿Quién quiere desviarte? Pues el maligno, ¿verdad? Interesante que aquí mismo en este verso nos dice, tu voluntad es dañada. Tu voluntad es dañada. Y hasta ahí vamos a quedarnos ahorita porque creo que lo vamos a dejar hasta ahí para continuar dentro de 8 días en esta misma donde dice estudio de la voluntad, disciplinando mi voluntad. Entonces, de verdad que Dios es bueno y contra nuestra voluntad nadie se mete. Dios no la influye. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora y en este preciso instante, Señor, empiezo a soltar de los velos de hechizo, Señor, las voluntades de todos nosotros, Señor. Padre Santo, que esa voluntad, que ese libre albedrío, Señor, sea establecido, Señor, como en el principio, Padre mío. Queremos regresar y estar establecidos, Señor, en tu bondad, en tu verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, te vengo pidiendo perdón, Señor,
porque hemos permitido que a través de vendas de hechizo, que a través de palabras mentirosas de Satán, quiera dañar nuestra voluntad y quiera que salgan cosas incorrectas a nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, vengo ante tu presencia, Señor, poniéndote cada uno de mis hermanos, Señor, para que su voluntad continúe intacta y que ellos puedan manejar y puedan controlar su voluntad. El mal acecha a nuestra puerta, pero nosotros tenemos autoridad para dominar nuestra voluntad. Enséñanos, Señor, enséñanos cada día más a aprender a cómo controlar nuestra voluntad, que es una determinación en esa facultad que nosotros tenemos. En el nombre poderoso de Jesús. Pastor, ¿puede ministrar, por favor? Pastor José. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora venimos, Señor, poniéndote en tus manos, Señor, nuestra voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad de nuestra voluntad, Padre. Que podamos verdaderamente, Padre mío, someternos a tus propósitos, someternos a los planes que tienes para cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero muchas veces somos engañados, Padre mío. Somos desviados del camino correcto. Así como decía Pablo. ¿Quién llevaban la buena carrera? ¿Quién los desvió? ¿Quién los apartó del camino que llevaban? Del camino de Dios, el camino verdadero. Padre mío, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, las de nuestras familias, Señor, la de todos y cada uno de nuestros hermanos que están acá escuchando, Señor. Ministra, Señor. Cambia y transforma, Señor. Desata, Padre mío, la voluntad que ha sido atada. Rompe con esos velos de hechizo, Señor, que el enemigo ha traído a nuestras vidas, que nos ha alejado de tus propósitos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás rompiendo con esos yugos de la cautividad. Ese engaño, esa mentira que el diablo trajo a nuestros ancestros, Señor, y por consecuencia a nosotros mismos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Son rotos, son desarraigados de nuestras vidas, de nuestra voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Somos libres, Padre mío, para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, para honrar y glorificar, Señor, tu grandeza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás obrando y lo que estás haciendo en nuestra voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana también venimos, Señor, agradeciéndote por la bendición, por la salud, por la fortaleza, Señor, por el trabajo, por el negocio, por la compañía para la cual trabajamos, Señor, por los inversores, por todas y cada una de aquellas personas, Señor, los managers, los supervisores, Padre mío. Porque de una u otra manera, Señor, muchas veces también por las decisiones de los managers, sean buenas o sean malas, Señor, podemos o prosperar o podemos perder un trabajo, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, por las bendiciones que has traído a nuestras vidas durante esta semana, Señor. Venimos, Padre mío, alegres y gozosos, trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, trayendo, Señor, lo que era tuyo, porque de antemano toda la tierra y su plenitud, Señor, todo es tuyo, Padre Santo. Sin embargo, traemos nuestros diezmos al alfolí, pidiéndote, Padre mío,
que sigas abriendo esas compuertas de los cielos, derramando bendición en nuestras vidas, bendición física, bendición espiritual, bendición sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.